Ok. Esta es la última parte de la presentación que vimos la semana pasada. Ya no lo quise abordar porque ya era bastante información. Esto nos lo vamos a explicar ya muy rápido. Probablemente ya estén familiarizados con varios tipos de tecnologías. La idea aquí es explicarles cómo podemos conectarnos, ¿no? O lo que actualmente existe y es más común en este tipo de tecnologías. Entonces empezamos, no sé si esto ya tiene varios años, tal vez hace unos 15, a partir de hace 15 para atrás, pues eran las tecnologías que se ponían sobre todo como pedíamos un enlace a internet. El famoso DSL o ADSL, que todo viajaba a través de las líneas telefónicas. Si se acuerdan, bueno, si les tocó, probablemente ya no les haya tocado, pero cuando ustedes pedían un enlace de internet, todo corría a través del teléfono, ¿no? Entonces, probablemente si tenían Telmex y ya pedían el enlace de internet, les iban a dar una cosita de estas, llegaban y les instalaban igual un módem donde llegaba la línea telefónica. Después de ahí, pues ya se partía la señal, que era la misma. Realmente lo que hacían es que a través de la misma conexión, que era un enlace de cobre, por eso se llama enlace de cobre, porque tal cual llegaba el cable de cobre desde la central, que pudiera estar viajando a través de los postes eléctricos, o tal vez dependiendo del proveedor, algunos de ellos lo llegaban a tener bajo tierra, pero pues en general así corría, ¿no? Todo corría a través de las líneas telefónicas. Entonces simplemente lo que se hacía era transmitir la señal de internet y la señal de voz por diferentes frecuencias, y simplemente les ponían este filtrito, que lo que hacía era o darles la línea telefónica, que se conectaban obviamente al teléfono, o si no les daban ya la línea de datos, que justo se lo conectaban al módem que les instalaban, y de ahí pues ya a su computadora, a su PC, ¿no? Entonces, esta tecnología pues fue la dominante a lo largo de todos los años, desde que se inventó Internet y que se empezó a hacer ya un poco más comercial. Todavía al día de hoy lo podemos encontrar, sobre todo pues en lugares como muy pues ya alejados, donde no hay tanta infraestructura como en las ciudades. Lo más natural es que se tengan este tipo de enlaces, porque ya está, digamos, ya está atendido, ¿no? Es muy fácil que cualquier ya población que esté, sobre todo en nuestro país, sí tengan teléfono, no necesariamente llegue tecnología pues más robusta para dar una conexión a internet de más calidad, pero si tienen un teléfono, les pueden hacer llegar internet a través de esta tecnología. Esta justo era ese sonidito que probablemente alguna vez escucharon, donde ustedes tenían el módem era el que se encargaba de hacer una marcación, y había un sonidito, ¿no? El famoso dial-up, que ustedes marcaban y hacían la conexión, ¿no? Y les pasaban los datos. Aquí les pongo un ejemplo del adaptadorcito que les ponían, y pues así funcionaba, ¿no? Era bastante lento, sobre todo al principio. Yo recuerdo en mis épocas de preparatoria que ya tenía conexión a internet, pues bajaba canciones que probablemente, no sé, pesaran unos 3, 4 megas, y me tardaba alrededor de 6 horas, ¿no? Obviamente dejaba ahí un programa y se iban bajando las canciones en la noche, y ya el otro día pues ya tenía pues, la información que yo quería, ¿no? Y justo se utilizaban este tipo de tecnologías de comunicación. Los anchos de banda de las líneas de cobre, para que vayamos ahí ubicándonos un poco en cuestión de las velocidades. En Ares, sí, yo utilizaba uno que se llamaba LimeWire, creo que ya fue un poco más moderno después, pero sí, definitivamente Ares era también uno de esos buscadores. Al principio pues era muy, muy bajo, probablemente ni siquiera 1 mega te daba, por ejemplo, Telmex hace 20 años no llegabas a eso, porque lo ibas a utilizar probablemente pues solamente para checar tu correo, para navegar en internet, en páginas pues, muy viejitas que no consumían pues, tantos recursos. Entonces no necesitamos los anchos de banda que necesitamos hoy para todas las aplicaciones que ya existen, ¿no? Entonces, realmente hoy en día ya las aplicaciones han pues extendido la funcionalidad de estas líneas de cobre a lo máximo, ¿no? Ahorita podemos encontrar conexiones de hasta 24 megas por segundo, que probablemente sea lo más que se pueda dar en pues, algunos poblados donde no se tenga más infraestructura, como les decía. Y hay otro tipo de tecnologías que ya combinándolos con este tema de cobres podemos llegar hasta 300 megabits por segundo, ¿no? Pero ya cada vez es más raro, y utilizar este tipo de tecnologías ya se vuelve un poco más caro si queremos más anchos de banda, ¿no? Hay como ya escenarios muy específicos donde utilizamos esta tecnología buscando el mayor ancho de banda, ¿no? Pero bueno, esto es lo que son los enlaces de cobre. Y bueno,
ya después se fueron inventando más tecnologías, ¿no? Antes de pasar a otros, me gustaría explicarles este tema del Ethernet, en general refiriéndome a los cables de Ethernet. Esta es, digamos, la tecnología de conexión, pero ya física. Estos son los cables que probablemente todos tengamos en nuestras casas, al menos desde un módem a una computadora, que alguna vez lo hayan visto en la escuela, en alguna oficina, en cualquier lugar. Este tipo de tecnología, pues, es la que sigue vigente en el mercado. Realmente cualquiera que quiera conectar su computadora sin utilizar el Wi-Fi, por cuestiones también de calidad y de estabilidad, utiliza estos cables, que hay varios, ha habido varias generaciones de cables. En general se utilizan en redes LAN, como ya hemos visto. Y digamos que este cableado es con lo que hacen, digamos, toda la infraestructura de, por ejemplo, de una oficina, ¿no? Cablean, puede ser, pues no sé, ya sea en rejillas, luego lo pueden ver así en los techos colgando, o si es una instalación más apropiada, pues ya hay ductos especializados donde van corriendo este tipo de cables. Estos cables se conocen popularmente como cables de Ethernet, pero pueden también tener otros nombres, ¿no? Como los encuentran ahí, como en el lingo informático, ¿no? También se le llama cable de par trenzado, y es par trenzado justo porque tiene cuatro pares de cablecitos dentro del cable principal y están trenzados, de ahí el nombre, ¿no? Esto de trenzar los cables se utiliza sobre todo para evitar la interferencia electromagnética que pudiera haber en el ambiente. Por ejemplo, un microondas, sobre todo, o cuestiones que producen radiofrecuencias, tienden a meter ruido a los cables normales. Entonces, al introducir esta tecnología, al estar trenzado, se genera un fenómeno físico que hace una especie de aislamiento, ¿no? Entonces, provoca que el cable tenga mucho menos interferencia y no se meta ruido, ¿no? Son muy buenos cables, son bastante confiables, y ya dependiendo de la aplicación, hay diferentes categorías que se le llaman categorías de cable UTP. UTP es el nombre correcto como tal del cable, ¿no? El par trenzado, que son esos colorcitos que se van a encontrar. Si ustedes cortan un cable, van a ver exactamente como está aquí este diagrama. El cable como tal se llama UTP, así se le conoce pues de manera correcta. Y ya el conector, que lo van a poner ya sea a un nodo en la pared o a su computadora, ese se conoce como un conector RJ45, que es justo el que trae la capacidad para tener los 8 cablecitos, justo como los pongo aquí en la imagen. También tenemos otro tipo de RJs, me parece que es un RJ, no sé si es 42 o 34, no me acuerdo muy bien ahorita el número, pero es el conector que utilizamos en los teléfonos viejitos. El teléfono en su casa va a tener un conector de este tipo, pero en este caso solamente va a tener 4 cables. Es muy diferente, ¿no? Mucha gente los confunde, pero realmente hay uno que es para telefonía específicamente, porque pues no utiliza, digamos, datos, más bien son analógicos las señales que están pasando por aquí. Y el par trenzado con conectores RJ45 se utiliza siempre para cables, sobre todo para comunicación de TCP/IP, para datos computacionales. Las categorías, como les decía, depende mucho la aplicación. Hay desde 5, 5E, 6, 6A, y ahorita lo último que se ha sacado es la categoría 7. Realmente lo que pueden asociar con esto es, mientras más grande el número, o si tiene una letra asociada, quiere decir que es de mucho más calidad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, no sé, alargar una red, ¿no? Poner un switch, por ejemplo, en un departamento y correr un cable a más de 100 metros, necesitaríamos ya cierta calidad para que el aislamiento sea mejor y pasen todas esas señales, uno sin pérdida de velocidad y otro sin interferencia en los datos, ¿no? Interferencia física. Entonces, probablemente un 6 o 6A nos sirva mucho más y vamos a estar cableando distancias mucho más largas que un 5, que obviamente son más baratos. Si necesitamos un cable de su módem a la computadora, realmente puede ser cualquier cable porque no necesita nada especializado, pero sí a mayores distancias necesitamos más calidad. Y también dependiendo del tipo de construcción y por normativa pueden pedir estándares específicos, ¿no? En la cuestión de cableado. Las velocidades de datos que corren a través de estos cables, que es diferente a la velocidad de la red o del internet que puedan tener. Su capacidad, dependiendo de la categoría, puede ser de 10, de 100,
de 1000 o hasta de 10,000 megabits por segundo, ¿no? Esto es importante porque es la capacidad máxima que les va a dar la velocidad del enlace. Ya dependerá mucho, pues, la velocidad de los dispositivos que están comunicándose. Si el cable les aguanta la velocidad máxima del dispositivo, no tienen ningún problema, ¿no? La fibra óptica, por ejemplo, es ahorita el medio más rápido, entonces se pueden acceder a anchos de banda mucho más rápidos. Este es el cable, bueno, ya para cultura general, que más se utiliza para cuestiones más comunes, ¿no? De conectar computadoras. Otra manera de pasar los datos a través de la tecnología Wi-Fi, ahorita creo que es lo más popular. Todo el mundo nos conectamos con nuestros dispositivos siempre a un Wi-Fi, ya sea en nuestras casas, en la escuela, en parques, en centros públicos, en lugares a donde lleguen. Siempre, ya prácticamente cualquier lugar consta de Wi-Fi, ¿no? Para ofrecérselo a los clientes o consumidores. Entonces, el Wi-Fi se da a través de un router, que ya lo hemos visto en clases pasadas, y esta tecnología genera una red wireless, que se le llama, así como le llamamos nosotros, una LAN, que puede constar ya sea de Wi-Fi, de Bluetooth, de conexiones físicas. En el término ya específico, nada más de Wi-Fi, lo conocemos como una wireless LAN, ¿no? Cuando no está cableado y solamente tenemos pues clientes que se están conectando de manera inalámbrica. Un poco aquí de historia del Wi-Fi, creo que vale la pena pues verlo ahí históricamente para que vean cómo avanzó. Como tal, el Wi-Fi es una alianza, es el nombre de los que inventaron este protocolo, esta manera de conectarse. Entonces, el Wi-Fi se empezó a comercializar realmente en 1997 a través del primer estándar, que es un numerito que es 802.11, por alguna razón ahí empezaron. El 802 en general tiene que ver con protocolos de comunicación y el punto 11 específicamente es el que habla de Wi-Fi. Ya después del punto 11 puede haber varias letras, ya dependiendo también de la generación del Wi-Fi que estemos hablando, pero siempre que vean 802.11 es de que se está hablando de Wi-Fi. A partir de este momento, pues ya las diferentes generaciones empezaron a evolucionar y ahorita vamos en la generación 6 del Wi-Fi. La primera, que fue la 802.11, pues tenía tasas de conexión muy bajas. Después salió la 802.11, que puede ser, hay una B, hay una A y una G, que obviamente son diferentes generaciones. Nos dan velocidades de hasta 54 megabits por segundo, lo cual para una red, digamos, casera, es más que suficiente, ¿no? O sea, si nosotros nos conectamos con un teléfono, nuestra red casera nos va a dar por lo menos 54 megabits por segundo, siempre y cuando estemos cerca de la antena, ¿no? Cuando ya nosotros nos vamos alejando, o por ejemplo nos metemos en un cuarto donde, pues, las paredes probablemente, si están hechas de concreto, va a haber ya cierta interferencia, entonces es cuando se empieza a degradar la señal. Entonces, no necesariamente que ustedes digan, está fallando el internet, o se está cortando, por ejemplo, la conexión, tenga que ver con su proveedor de datos, sino probablemente sea la ubicación en donde ustedes están y que no esté llegando bien la señal de la antena de su Wi-Fi, ¿no? Esto aplicado ya sea hasta de sus casas, a oficinas, a cualquier centro, ¿no? A cualquier lugar donde la gente esté conectado a una red de estas. Entonces, también para esto se empezaron a crear diferentes tecnologías, sobre todo de diferentes frecuencias, ¿no? Ya la generación 802.11n, que es la generación 4 del Wi-Fi, ya se empezaron a implementar dos frecuencias específicas, una que es de 5 GHz, eso quiere decir que pues, la onda va a 5 GHz, y otra de 2.4. Un módem realmente puede tener estos dos tipos de frecuencias y nos ofrece conexiones, anchos de banda del access point a su teléfono, a su dispositivo, de hasta 600 megabits por segundo. Aquí la diferencia muy básica en cuanto a los diferentes espectros de radiofrecuencia que está emitiendo cada router es que siempre van a poder tener una mayor velocidad, una mayor tasa de transferencia de datos con radiofrecuencias de 5 GHz, pero si ustedes utilizan frecuencias de 2.4 GHz, probablemente tengan mejor recepción en lugares más alejados
o penetre de mejor manera, no sé, superficies como estas paredes de concreto que les decía, a diferencia de 5 GHz. Entonces, realmente, pues depende de la aplicación, el tipo de dispositivo, a cuál se van a conectar. Hay muchos routers donde ustedes les dicen, por ejemplo, que la red de 5G se llame, no sé, ustedes le pueden poner un nombre, ¿no? Red 5. Y la red de 2.4 van a encontrar lugares donde se llame la misma red, pero con un 2.4. Esto también tiene que ver con un tema de compatibilidad con dispositivos más viejos. No todos los dispositivos, sobre todo móviles, celulares, los celulares de muy baja gama que ya tienen conectividad con Wi-Fi, no tienen antenas de 5 GHz, entonces es importante que cuando son lugares públicos siempre se contemple tener estos dos tipos de radiofrecuencias por compatibilidad de cualquier cliente. Bueno, seguimos avanzando, ¿no? Después viene la quinta generación, que ya accedemos a velocidades mucho más altas, de 3.4 gigabits ya de gigabits por segundo. Se siguen utilizando los dos tipos de frecuencias que ya les dije. Digamos que son los access points más comunes el día de hoy, que son los de 802.11 AC. Son las dos letras juntas. Y es pues, prácticamente lo que se encuentran en los cafés cuando hay redes públicas, pues tienen este tipo de conectividad. En general, todos los dispositivos que salen al mercado, sean computadoras, sean dispositivos móviles, sean cualquier cosa que se conecta a Wi-Fi, ya son compatibles con este AC. Y bueno, ya a partir de entre el 2019 y el 2020 salió la sexta generación de Wi-Fi. Aquí les pongo un ejemplo que realmente se puede llamar 802.11 AX. Y este Wi-Fi ya es el que promete mucha mayor tasa de transferencia, ¿no? Ya estamos hablando de 6.7 gigabits por segundo. Aquí realmente estamos hablando de aplicaciones ya masivas. Esto, por ejemplo, para que estén muchos clientes, cientos o miles de clientes conectados a una misma antena y no tengan problemas de conectividad, ¿no? Me preguntan aquí el tema, ¿qué es el 5G? ¿Por qué es tan revolucionario? Sí, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. El 5G no tiene nada que ver con Wi-Fi, ahí estamos hablando ya de conexiones celulares. Realmente empezó desde 2G, 3G, 4G. Me parece que ahorita vamos a abordar un poco ese tema para que lo explique mejor. Pero sí, no hay que confundir el tema de 5G, que es específicamente para conexión de datos vía tecnología celular, a este de Wi-Fi, que es otra cuestión, ¿no? Está hecho más para el Wi-Fi para cuestiones de conectividad dentro de un ambiente, ¿no? De una casa, de una oficina, de un corporativo, de un café. 5G es para cuestiones 100% móviles, ¿no? Que ande en la calle y tenga acceso a este tipo de conexiones. Y bueno, hasta aquí el Wi-Fi 6 apenas está saliendo, entonces realmente solamente los dispositivos muy nuevos ya tienen este tipo de antenas. Ahorita, sobre todo, como avanza la tecnología, donde primero sale, digamos, lo más innovativo, lo más nuevo, es en cuestiones en aplicaciones industriales, y ya después pasa, digamos, al mercado de consumo para que nuestros celulares, cuando los compramos, ya cuenten con esta antena. Sobre todo, pues, ese router que nos instalan a nosotros para tener internet en nuestras casas, que tenga esta tecnología. Todavía no lo vamos a ver, al menos, no sé, este año, el siguiente, probablemente hasta el 2023 ya pueda ser un poco más común en el uso cotidiano, ¿no? Más comercial. Ok, entonces, bueno, sigo. La fibra óptica, como nos decía, la fibra óptica es el medio que más velocidad nos da. Está hecha la fibra óptica de cristales a base de sílice, y lo que pasa es que se transmite luz por ahí, ¿no? Realmente no es como no es como en el escenario de tener cables, ya sea de cobre, sea de otro tipo de tecnología. Siempre va a haber digamos, una interferencia, una impedancia cuando va viajando la señal eléctrica. Por eso necesitamos tener repetidores por ejemplo, las líneas de cobre, ¿no? O en el tema de UTP, aunque sea de la categoría, digamos, de mayor calidad, pasando cierta distancia tenemos que poner un repetidor para que no se caiga la señal, ¿no? Si ya estamos hablando de transportar todos esos datos.
Cuando hablamos de fibra óptica, esto no existe porque realmente a través del cable, como viaja la luz, no hay una resistencia tal cual. Hay una resistencia mínima, pero digamos que es muy, 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 muy baja y no necesitamos poner repetidores, ¿no? Cuando estamos hablando ya de distancias muy largas. La fibra óptica realmente es la tecnología con la que está conectado el Internet, con la que está conectado todo el mundo. Aquí les pongo una gráfica para que se den cuenta de la cantidad de cables que existen a nivel mundial. Esto es una red de fibra óptica, son cables gigantes que tienen miles de hebras que son, pues ya sea que crucen el Atlántico, que crucen el Pacífico y se conectan en grandes centros de datos que son administrados por los diferentes países y de aquí se distribuyen todas las señales, ¿no? Entonces, realmente, cuando ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, no sé, una página que tenga el hosting en algún lugar de China o en algún lugar de Europa, realmente todos esos datos que ustedes están buscando están viajando un poco abajo de la velocidad de la luz porque sí existe una impedancia muy baja, pero cruza todas estas distancias, ¿no? Entonces prácticamente es inmediato. Entonces al día de hoy todavía no sabemos la velocidad, digamos el tope de la velocidad de datos a través de una fibra óptica. Esto es porque no hemos inventado aún tecnología que pueda dar más datos, ¿no? Que en sí, o sea, el dispositivo procese la información y la mande, ¿no? Porque dependemos de eso, de la velocidad a la que el dispositivo pueda mandar los datos, pueda mandar los pulsos de luz para que se transmitan por la fibra, ¿no? Entonces, realmente ahí ese es nuestro límite, ¿no? ¿Qué tanto nosotros avanzamos en esta tecnología? Hoy en día ya es absurdo las tasas de transferencia, sobre todo imagínense estar transportando todo el tráfico de Internet a través de cables, pues son tasas pues grandísimas, ¿no? Hay otras tecnologías, por ejemplo, los enlaces de microondas. Probablemente no lo hayan escuchado tanto como las demás, que son pues más comunes. Y los enlaces de microondas generalmente se utilizan en la industria. Esto, por ejemplo, en el caso de salud para conectar diferentes hospitales, pero ya hablando de lugares rurales, ¿no? Aquí ya nos vamos metiendo un tema un poco más en el tema de telemedicina, no solamente de consultas, sino para transportar datos. A mí me tocó estar en un proyecto de telemedicina en un estado donde se hizo un tendido de esta tecnología, o tal cual todo el estado, todos los hospitales que estaban en las diferentes ciudades, estaban conectados a través de una antena de microondas. Entonces, para esto, pues se tiene que poner una torre donde se va a poner la antenita y se van a estar conectando, ¿no? Aquí estas antenas realmente no nos están dando tal cual a una conectividad a Internet, sino lo que estamos haciendo es crear una especie de LAN, una especie de WAN. Siempre es local, porque obviamente las antenas pues, son propiedad de la gente que está, de los proyectos que están haciendo el tendido. Entonces, sí se le puede brindar Internet a estos puntos, pero principalmente digamos que el enlace de Internet llega a un punto específico donde se conecta, digamos que llega a una fibra ya con el servicio de Internet y a través de todo este tendido de diferentes torres donde están las antenas, va repartiendo las señales, ¿no? Esto realmente se utiliza en lugares donde, o en zonas donde no llegan proveedores de Internet tal cual, que no nos puedan dar un enlace dedicado, que nos puedan dar una conectividad a Internet que ya tenga, ¿no? Por ejemplo, un lugar muy alejado, si queremos dotar de Internet o de conectividad a un lugar central, pues puede hacer que no llegue ningún servicio, ¿no? Incluso ni siquiera haya teléfono, ¿no? Entonces se utiliza esto porque a través de los diferentes tendidos de red de microondas podemos acceder a anchos de banda mucho más grandes que una simple, por ejemplo, una conectividad de un enlace de cobre, ¿no? De ADSL o lo que nos pudieran dar en ese lugar donde pues, no hay tanto. Entonces, estos proyectos, pues sí son una gran inversión, porque pues deben de pensar desde el terreno donde lo van a poner seguridad, poner la torre, poner las diferentes antenas. Muchas veces lo que pasa es que se comparte infraestructura. Probablemente si ya en este lugar hay una antena, algún proveedor que esté haciendo ahí que ya esté dando un servicio, o que probablemente esté rentando la torre, les pueda hacer un lugar para la antena y ustedes pues posicionar, ¿no? Ya depende mucho de cómo esté el estado para que ustedes puedan planear
pues la red, ¿no? La red como quieran que funcione. Eh, lo que les pongo aquí, muchas veces te pueden rentar esta infraestructura si ya existe. Si no hay nada, pues definitivamente tienes que pensar en ya un proyecto de una mayor magnitud de poner una torre. Las velocidades que podemos acceder en cuestión de ancho de banda con estas diferentes antenas van de entre los 2.7 megabits por segundo hasta un gigabit por segundo, ¿no? Aquí ya va a depender mucho el tamaño de la antena, la frecuencia del espectro de microondas que se está utilizando y también la distancia a la que están colocadas las antenas. Aquí lo que tienen que imaginar es realmente por el tipo de frecuencia que se está utilizando, no hay una propagación, por ejemplo, como en el caso de la radio, ¿no? Cuando ustedes están escuchando la radio, pues les está llegando una señal que tiene una longitud de onda muy grande, entonces realmente, pues, ustedes la cachan con la antena, ¿no? Que tienen en su coche, o que tienen en su radio, en donde quieran, ¿no? En la cuestión de microondas es muy dirigido, entonces existe este concepto que se llama línea de vista para que ustedes puedan conectar dos antenas de microondas, realmente tienen que estarse viendo, ¿no? O sea, debe de haber una línea recta perfecta entre las diferentes antenas que puedan estar conectadas para aprovechar pues, la mayor tasa de transferencia de datos, ¿no? Por eso tenemos que sean pues, este tipo de parábolas para agarrar justo esa señal que pueda ir, pero en una trayectoria recta. Entonces, esto pues ya les hará pensar que pueda haber interferencia en los diferentes tipos de enlaces, ¿no? Puede ser por cuestiones climatológicas, si una tormenta muy fuerte, puede verse interrumpido la señal de microondas, o aquí como les pongo en la gráfica, simplemente que pase un pájaro grande que tape la antena, pues va a haber una interrupción ahí de datos, ¿no? Entonces, estos son como casos de tendido pues, un poco pues, más extremos de cuestiones ya proyectos muy específicos, necesidades muy específicas, obviamente que se tengan los presupuestos para poder hacer este tipo de redes, ¿no? De tendidos de infraestructura. Lo que no mencioné aquí les puse estos son frecuentemente utilizados cuando se ponen en un término que se utiliza también en este lenguaje tecnológico que es la última milla, ¿no? Probablemente, no se llegue a alguna terminal, a un poste de luz, alguna central de internet que esté pues en alguna ciudad poco más chica. Cuando hablamos de última milla es pagar justo esta infraestructura que vaya desde la terminal donde se tenga conectado, donde se tenga la conectividad, hasta el lugar donde ustedes quieran, ¿no? Si es un hospital o una cliniquita rural, pues ustedes probablemente cuando contacten a algún proveedor de servicios, les dirán, no tenemos ahí, pero podemos cotizar el tema de la última milla. Esto quiere decir que ellos se encargarán ya sea de poner un tendido de cobre, de fibra óptica o realmente ahí en cuestión de presupuesto, lo más barato cuando estamos hablando de tendido de infraestructura es esto, ¿no? Porque no solamente van a haber unas antenas. Hacer un tendido de fibra óptica, pues quiere decir que sea una carretera, que vaya bajo tierra o cuestiones mucho más complejas, ¿no? Y eso solamente lo hacen cuando vale la pena, ¿no? Que llegue ya una infraestructura mucho más robusta a una ciudad. Bueno, ya para finalizar y pasarnos a otro tema, está este tema de los enlaces satelitales. Este es utilizado para servicios globales, puede ser su GPS, si su celular tiene GPS, si su reloj tiene GPS, realmente tiene una antenita donde les está llegando información de un satélite que está probablemente en la estratosfera, un poco más arriba y depende de la aplicación, pero de ahí les está llegando la señal, ¿no? Hay aplicaciones, por ejemplo, para tener radio satelital, que fue muy común probablemente hace unos 15, 20 años tener satélite, pues, puedas tener, radio manejando en el desierto, porque tu radio era satelital. El tema de telefonía, obviamente, es de las aplicaciones mucho más utilizadas, desde que se inventó el tema de los satélites. Este tema de comunicarte vía voz ha sido súper importante. Por ahí varias marcas que se dedican exclusivamente a telefonía satelital. Entonces, en aplicaciones sobre todo marítimas, se imaginarán por qué, pues se utiliza este tema de telefonía satelital. Servicios de gobierno, obviamente. Yo he trabajado por ejemplo, con la Secretaría de Marina y mucho de su tendido de red lo utiliza con las satelitales, ¿no? Ya específicos hay algunos satélites que ellos tienen
y pues esto obviamente es por las aplicaciones, ¿no? Tienen que llegar a algún lugar donde necesitan tener acceso a su infraestructura, ya sea en lugares aislados o en tierra o en cualquier parte del mar, ¿no? Ahí no vamos a tener un cable que podamos conectar. Entonces, la tecnología satelital es justo la solución para esto. Se utiliza en lugares donde es imposible llegar con un cable, ¿no? Donde nunca se ha planeado, para ahí se sirve. Entonces, ¿cómo funciona esto más o menos? Ustedes tienen un satélite que colocan en la estratosfera y lo que hace el satélite es comunicarse, si quieren internet, es comunicarse con una antena grandota, seguramente alguna vez lo habrán visto en alguna foto, que es de este estilo, y estas antenas grandes se les llama telepuertos, que son las que le mandan la información, pero digamos, ya concentrada a los satélites, y estos a su vez pues pueden estar conectados a internet o a una WAN, ¿no? Ya sea del proyecto que nosotros tengamos. Entonces, ya por ejemplo, si nosotros contratamos un enlace de internet casero, que existen, por ahí hay varios proveedores que nos lo dan, yo puedo tener, por ejemplo, pues, no sé, internet en una playa donde no haya conectividad de nada, y pues me va a dar mis datos, ¿no? Sin ningún problema, voy a necesitar un modemcito, ahí, dependiendo de la aplicación, pues igual te lo ponen, y te tienen que poner una antena que también tiene que ser colocada preferentemente que esté con línea de vista hacia el satélite. Eso siempre pasa. Por ejemplo, una tecnología muy común de satélite es tener estos servicios de televisión, ¿no? Tipo Sky, tipo Dish, donde cuando ustedes les instalan la antena, ahí se pueden dar cuenta en qué lugar está colocado el satélite, porque hay unas que, por ejemplo, se colocan están viendo un poco más al horizonte, lo cual quiere decir que el satélite no está arriba, sino está mucho más. Entonces, muchas veces, sobre todo, por ejemplo, la señal de Sky, el satélite de Sky, no está colocado, digamos, en el punto preferencial de conectividad, en especial aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces están un poco ladeadas, lo cual quiere decir que la señal tiene que cruzar mucha más atmósfera para llegar a los datos, o al revés, ¿no? Para captarla. Entonces, por eso pasa que cuando llueve, se empieza a cortar la señal, o estamos viendo la tele, ¿no? De Sky, porque no alcanza, ¿no? Hay esa interferencia atmosférica que pasa igualito que en el tema de microondas, nada más que aquí pues es una distancia brutal, ¿no? A la cual tiene que recorrer la señal para llegar al satélite o viceversa. Cuando tenemos aplicaciones o ya usos de satélites que están mucho más, digamos, en el cenit, que es con la posición pues perfecta, porque es donde menos atmósfera cruzas, ahí probablemente tengas mucho más calidad y mucho más, mucho acceso a anchos de banda más grandes, ¿no? Pero bueno, ahí digo, del router que te ponen, que sigue siendo un router, que es el que ya se encarga de decodificar la señal, de ahí puede haber un switch, puede haber lo que quieras, ¿no? Exactamente, ya pasamos a una LAN y lo podemos poner a varias computadoras o lo que se necesite, un equipo específico. Las velocidades de los enlaces satelitales van más o menos desde los 12 megabits por segundo hasta los 100 megabits por segundo. No tenemos esas tasas de transferencia que tenemos solamente con fibra óptica o incluso con microondas, porque las distancias y las frecuencias que se utilizan son diferentes y las distancias son más cercanas. Pero bueno, nos sirve, ¿no? Es ideal, es excelente. Cuando no tienes otra manera de comunicarte, el satélite es la mejor solución, obviamente. Hay una latencia que más o menos ya les había platicado un poco, sobre todo cuando estamos hablando en una videoconferencia. También vos y cualquier aplicación, ¿no? Hay una latencia natural más o menos de 610 milisegundos que uno se tiene que acostumbrar, porque no es posible tener una conversación tan continua. Ya una vez que te acostumbras, realmente no pasa nada, lo puede hacer un humano sin ningún problema. Y en cuestiones ya comerciales, puede ser muy caro un enlace satelital, ¿no? Sobre todo dependiendo la aplicación, donde realmente el satélite, la tecnología satelital fue desarrollada para transmisión en la mayoría de los casos de paquetes TCP, lo cual, como ya lo vimos en otras clases, quiere decir que está preparada para poder estar reenviando, ¿no? Retransmitiendo la información que no haya llegado. Entonces, las aplicaciones, si tengo internet satelital, pues ver el correo va a estar perfecto, hacer navegación en internet no va a haber problema, los datos me van a llegar en algún momento. Fue hecho también para tener comunicación por voz. La voz realmente, dependiendo la manera en la que se codifica, se lo vamos a ver un poco más
más adelante, puede consumir anchos de banda muy, muy, muy pequeños. Entonces, el satélite es muy buena tecnología para poder transportar voz. ¿Qué pasa con la videoconferencia? Cuando se creó esta tecnología, pues obviamente todavía no se hacían videoconferencias, ¿no? Siempre se han hecho broadcast, el tema de broadcast, volvemos a ese término, por ejemplo, de televisión, ¿no? Cuando no se hace, creo que todavía es bastante común que no se llega a un canal de televisión a cubrir, no sé, alguna conferencia, por decir, no sé, el presidente de la República, ¿no? Eventos como grandes, entonces llegan estos camionzotes que puedan tener antenas gigantes, seguramente las han visto, si no, también en películas. Estas antenotas lo que hacen es hacer la transmisión al satélite, y ya el satélite es el que se encarga, obviamente, de repartirla, de hacer así como ya que llegue pues a cualquier lugar donde puedan tener la recepción satelital. Pero necesitan antenas muy grandes para poder pasar, por ejemplo, una señal de alta definición, ¿no? Subirla. Realmente lo que nosotros hacemos cuando contratamos Sky no es subir datos, simplemente es consumirlo. Entonces, podemos pues hacer la analogía un poco de un enlace satelital como si tuviéramos una lámpara, ¿no? Una lámpara que tiene pues un haz de luz que ilumina cierta zona. Eso se le llama, es el cono, es el lugar donde está llegando justo esa señal. Y así pasa, pero a nivel de satélite tenemos focos, diferentes círculos que son los que cubren pues los diferentes territorios. Entonces, dependiendo, digamos, cada círculo es una antena que está apuntada específicamente a una región en México, ¿no? Por decir, hay antenas que tienen más anchos de banda, hay antenas que tienen menos anchos de banda. Entonces, aquí lo que estamos compitiendo es por la sobresuscripción, así se le conoce el término, de cuántos usuarios hay en esa mancha del satélite, ¿no? De donde está. Entonces, si el satélite simplemente está enfocado a 2, 3 puntos, pues vamos a poder consumir mucho más ancho de banda, pero si hay una sobresuscripción, que esto quiere decir que hay muchísimos, muchísimos usuarios, solamente no vamos a poder disponer, por ejemplo, sobre todo de subir datos, no tanto consumirlos, sino subir datos ya específicos de cada usuario. Entonces, lo que hace a muy grandes rasgos un satélite es, digamos, que se tiene una filita, digamos, en esta mancha, pues ahí vamos a decir que hay 10 usuarios, ¿no? Entonces, cuando se manda un correo, por ejemplo, se manda, el satélite lee el primer usuario, después lee el segundo, del tercero, del cuarto, quinto, así hasta el 10, y va barriendo, ¿no? Los datos y los datos y los datos. Entonces, así va repartiendo todo lo que necesita, ¿no? Realmente, pues, se va, digamos que se manda a todos, pero solamente uno es el que lo recibe. Así funciona el satélite. Entonces, cuando nosotros pedimos aplicaciones, por ejemplo, para videoconferencia, entonces estamos hablando de que necesitamos un espacio reservado para que nosotros durante una llamada de videoconferencia estemos todo el tiempo ocupando ese canal para que no haya una interrupción de datos, ¿no? Porque la videoconferencia viaja a través de paquetes UDP, entonces si se cortan esos paquetes ya no van a llegar, entonces probablemente haya muchísima interrupción. Entonces, si queremos transmitir videoconferencia o aplicaciones en tiempo real por satélite, la mayoría de las veces necesitamos parametrizar tanto los equipos como el enlace para que se tenga esta optimización de recursos, ¿no? Meter calidad de servicio sobre todo y otro tipo pues de parametrizaciones que se utilizan, ¿no? Para tratar este enlace y que se tenga la mayor calidad posible, ¿no? Las nuevas tecnologías de hacer satélite pues ya están pensadas para soportar este tipo de aplicaciones, entonces pues ese sector ya está cambiando, ¿no? Ya cada vez, pues sobre todo los satélites nuevos, ya están pensados para soportar este tipo de aplicaciones, entonces pues va a ser una cuestión que cada vez sea más popular, ¿no? Aquí les pongo como ejemplo, por ejemplo, qué es lo que viene, ¿no? Porque estábamos familiarizados con la televisión satelital, pero ya aplicaciones futuro, no sé si ustedes han escuchado hablar de este proyecto de Starlink, que fue fundado por Elon Musk también, y el plan es poner una red satelital en todo el mundo, de cientos de satélites realmente, para que en cualquier momento, en cualquier lugar, si teniendo la antena apropiada, tú puedas tener acceso a Internet, donde quiera que estés. Todavía no sabemos cuánto va a costar, ni realmente pues qué tanto acceso va a tener la gente. Yo pienso que este tipo de tecnología realmente lo que hacen es democratizar el acceso a los datos, ¿no? A todos nosotros. Entonces, así como ya cualquier persona puede tener un teléfono móvil, creo que este tipo de proyectos son los que nos van a hacer, digamos, como población mundial,
todos estar conectados y consumir datos, ¿no? Cuando lo necesitemos. Todavía está en pruebas. Creo que en México ya se están haciendo pruebas específicas con esta compañía, pero esto pues ya lo vamos a ver popularizado. Probablemente empiezan a salir dispositivos que tengan una antena para conectarte a Starlink, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna de mi parte. Perfecto. Déjenme, aquí realmente acabamos el tema de infraestructura de telecomunicaciones. Déjenme, voy a dejar de compartir para ponerles la siguiente, que es realmente un poco más breve. Vamos a ver el tema de ya hablar de dispositivos, ¿no? Dispositivos en general, y eventualmente pues, llegaremos a ese tema de ya aplicaciones específicas de telemedicina. Déjenme pongo aquí la presentación. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, ahí Sí, la ya. vemos. Ahí está. Bueno, pues, ¿qué piensan ustedes cuando se dicen, a ver, dispositivos? Generalmente se les pone dispositivos y diagonal O, que es de input-output, ¿no? Ustedes cuando piensan en dispositivos, ¿en qué piensan? Piensan en cualquiera de las cosas que está aquí, ¿no? Entonces, en general, la clasificación de dispositivos es muy general, como se debe de tratar aquí en los temas. Hay dispositivos de entrada, hay dispositivos de salida, y en general es un poco ya viejo esos términos. Hoy en día, pues ya prácticamente todos los dispositivos que utilizamos, de alguna manera son de entrada y de salida, ¿no? Aquí, pues les pongo ejemplos de algunos de los dispositivos. De entrada, pues el término de entrada es todo aquel dispositivo que dé una señal, ya sea analógico o digital, y que pueda entrar a algún tipo de procesamiento, alguna computadora, algo que lo pueda leer, ¿no? Entonces pueden ser desde cámaras web, pueden ser escáneres, pueden ser micrófonos, ya dependen, ¿no?, de las aplicaciones, porque pueden ser datos, pueden ser audios, pueden ser videos, cámaras, un tema, por ejemplo, un lector de huella digital es un dispositivo de entrada porque pues, está ingresando esa información de nuestra huella a una computadora, ¿no? Estos pads para firmar, joysticks, ¿no? Y ya hablando del mundo médico, pues todo dispositivo médico que sea digital, que sea compatible, nos dé una señal y que pueda ser leída por algún sistema de procesamiento de datos, pues es un dispositivo de entrada, ¿no? Electrocardiógrafos, estetoscopios, monitores de signos vitales, todo esto lo pueden imaginar como un dispositivo de entrada, ¿no? Aquí les pongo la definición. Los dispositivos de entrada son los equipos de hardware que permiten ingresar información en unidad de procesamiento. Siempre un CPU que va a ser el encargado de leerlas e interpretarlas, ¿no? Estos pueden ser una computadora, un smartphone o cualquier cuestión similar, ¿no? Los dispositivos de salida. Dispositivos de salida, pues ya es algo que nos da a nosotros, un ser humano, nos da un dato que nosotros interpretamos, ¿no? De cualquier tipo que pueda ser. Entonces, nuestros audífonos, pues están convirtiendo realmente un sonido, una señal que puede ser analógico digital en audio que nuestros oídos perciben. Un monitor nos está pues, convirtiendo también todos los datos en luz, en señales de luz que nosotros podemos percibir con nuestros ojos. Y así, ¿no? Realmente una impresora, pues nos está dando un output, una salida de datos, porque lo está imprimiendo y pues lo podemos leer, ¿no? Una bocina, un proyector también nos está arrojando luz. Entonces, pues en general es así, ¿no? Hay dispositivos que son híbridos. Aquí les pongo el ejemplo, por ejemplo, de un monitor touch. Un monitor touch, pues nos está dando esta retroalimentación visual para poder controlar, por ejemplo, el sistema operativo en este caso. Y a través de gestos táctiles, pues el mismo monitor sirve de dispositivo de entrada, ¿no? Yo puedo utilizar los gestos táctiles en pantalla como si fuera mi mouse para seleccionar lo que sea, ¿no? El ejemplo perfecto pues, es un smartphone, ¿no? Es la única manera en la que podemos interactuar con el dispositivo. Entonces, realmente aquí la definición es muy sencilla.
¿no? Es muy sencilla. Aquí probablemente valga la pena darles también un poco de contexto de los tipos diferentes de señales. Las señales análogas y las señales digitales, ¿no? Que son un poco, son bastante diferentes, de hecho. Las señales análogas son las señales que son las señales del mundo, ¿no? Del mundo natural. Estamos hablando de la luz, todos los colores que se puedan percibir, los sonidos, que son ondas mecánicas, la temperatura también, cuando la medimos, pues es una señal analógica, la electricidad, el radio, cualquier cuestión que exista en la naturaleza, todo es a través de señales análogas o analógicas, ¿no? Como queramos decir. Aquí les doy un ejemplo de pues, una señal sinusoidal, que pueden ser, específicamente estamos hablando de electricidad, ¿no? Por ejemplo, la luz que llega a sus casas, ¿no? Que es una señal de corriente alterna, se transporta de esta manera, ¿no? Es una señal que va oscilando, un pulso eléctrico que va ahí subiendo, ¿no? La señal va oscilando. En cuestión de señales digitales, una señal siempre, cuando es digital, se digitaliza, se crea artificialmente por algún CPU, por algún dispositivo de procesamiento de datos que está leyendo esa señal analógica, siempre se lee una señal analógica, ¿no? Entonces lo que hace es representar esa señal en cuestiones digitales porque son unos y ceros. ¿Se acuerdan que podemos ver una señal digital hablando de bits y bytes como si está prendido o si está apagado, que realmente pues son trenecitos que vemos así? Eso exactamente se hace cuando digitalizamos una señal, ¿no? Aunque, digamos, cuando lo vemos de lejos podamos ver que una señal, y es igual, tiene esa manera ondulanda, cuando nos acercamos, lo que vemos son siempre trenes de impulsos eléctricos, escaloncitos, porque cada escaloncito pues puede ser, por ejemplo, nosotros lo estamos midiendo, ¿no? Entonces, un volt, pues va a ser un escaloncito. Si le ponemos 2 volts, pues van a ser 2 escaloncitos, ¿no? Entonces, ese incremento siempre se va a ver así. Siempre, las señales digitalizadas van a ser de este aspecto. El grado de digitalización puede ser ya muy preciso, donde en lugar de tener, por ejemplo, en un escalón 10 diferentes pasos, tengamos cientos o miles de pasos. Entonces ya puede ser ya imperceptible por un humano, ¿no? Ver la diferencia, pero siempre necesitamos digitalizarlo con un objetivo específico, que es el que todo CPU, algún dispositivo de procesamiento de datos, pueda leerlo, pueda interpretarlo y enviarlo, ¿no? Transmitirlo ya en esta cuestión específica de aplicación. Entonces, ya hablando de dispositivos de entrada y salida, vamos a hablar un poquito más de detalle en lo que es el almacenamiento, ¿no? Todo esto les va a servir, obviamente, porque cuando uno tiene un proyecto de telemedicina o está metido en un proyecto de telemedicina, la cuestión del almacenamiento siempre es indispensable, ¿no? En dónde se va a guardar, cómo se va a guardar, y pues al menos creo que es de mi interés que ustedes sepan qué tipo de tecnologías existen para que se escoja para qué se va a utilizar, ¿no? En cuestiones ya de aplicaciones. Entonces vamos a ver la diferencia entre un disco duro y un drive de estado sólido, ¿no? Es que realmente son las dos tecnologías que existen principalmente hoy en el mundo, lo que más se utiliza. Entonces, una unidad de disco duro, estamos hablando de un proceso mecánico donde hay unos cabezales. Entonces, los discos duros en general, todos están formados por discos de aluminio, son muchísimos disquitos que están dentro de, todo el mundo conoce un disco duro. Son discos pueden ser de aluminio, pueden ser de vidrio, pueden ser de cerámica, hay diferentes tecnologías, realmente ya nadie especifica eso, pero bueno, es lo que existe en el mercado, ¿no? Y estos discos giran y son leídos o se escribe sobre ellos por un cabezal electromagnético, ¿no? Que es el que se encarga de estar leyendo eso, ¿no? Esta información siempre es almacenada, como bien les decía, de manera digital. Lo que está haciendo es grabar ceros y unos en los diferentes segmentos microscópicos que se tienen en estos discos, que se hacen a través de magnetizar y desmagnetizar estos, digamos, son como unos hoyitos. Ahorita les voy a poner un video muy rápido donde se explica un poco mejor para que se lleven pues más información acerca de esto. Como son discos que son girados, tienen que girarse para ser leídos por estos cabezales, entonces los discos duros
son más propensos al daño. ¿Por qué? Porque es una cabeza que está leyendo todo el tiempo y tenemos partes mecánicas que, como toda parte mecánica, pues se va a desgastar, ¿no? Entonces, eventualmente un disco duro puede durar muchos, muchos años, pero no, digamos que para nosotros guardar información que sea perpetua no es ideal, ¿no? Se va a dañar, ¿no? Siempre se va a dañar. De hecho, una laptop, si tiene un disco duro normal, es más probable que lo primero que falle sea un disco duro, porque pues hay una fatiga natural de los mecanismos, entonces pues se dañan, se dejan de leer y generalmente pues ya no se pueden reparar, ¿no? Porque a la hora de que una cabeza lectora de un disco, digamos, se daña o se cuelga, toca los discos y los destruye. Entonces esa información la mayoría de las veces se pierde. Hay mecanismos para rescatarla, pero pues ya es un poco más complejo el asunto, ¿no? Entonces, así funciona, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de los discos duros es que son baratos, porque pues ya están, digamos, es una tecnología muy, muy, muy madura, donde hay pues, varios fabricantes ya que lo dan, y los precios son bajos, son accesibles. Todas las computadoras, digamos, de bajo costo tienen discos duros. Las computadoras grandes en general también tienen discos duros normales. Muchas veces hay una mezcla, ¿no? Pero ahorita que veamos el tema de estado sólido, lo expliquemos mejor, ¿no? Bueno, déjenme, les paso este video rapidísimo. Creo que dura máximo 5 minutos, los pongo. ¿Sí escuchan el audio, verdad? Sí. Imagine an airplane flying 1 millimeter above the ground and circling the Earth once every 25 seconds while counting every blade of grass. Shrink all that down so that it fits in the palm of your hand, and you'd have something equivalent to a modern hard drive, an object that can likely hold more information than your local library. So how does it store so much information in such a small space? At the heart of every hard drive is a stack of high-speed spinning disks with a recording head flying over each surface. Each disk is coated with a film of microscopic, magnetized metal grains, and your data doesn't live there in a form you can recognize. Instead, it is recorded as a magnetic pattern formed by groups of those tiny grains. In each group, also known as a bit, all of the grains have their magnetizations aligned in one of two possible states, which correspond to zeros and ones. Data is written onto the disk by converting strings of bits into electrical current fed through an electromagnet. This magnet generates a field strong enough to change the direction of the metal grain's magnetization. Once this information is written onto the disk, the drive uses a magnetic reader to turn it back into a useful form, much like a phonograph needle translates a record's grooves into music. But how can you get so much information out of just zeros and ones? Well, by putting lots of them together. For example, a letter is represented in 1 byte, or 8 bits, and your average photo takes up several megabytes, each of which is 8 million bits. Because each bit must be written onto a physical area of the disk, we're always seeking to increase the disk's areal density, or how many bits can be squeezed into 1 square inch. The areal density of a modern hard drive is about 600 gigabits per square inch, 300 million times greater than that of IBM's first hard drive from 1957. This amazing advance in storage capacity wasn't just a matter of making everything smaller, but involved multiple innovations. A technique called the thin film lithography process allowed engineers to shrink the reader and writer. And despite its size, the reader became more sensitive by taking advantage of new discoveries in magnetic and quantum properties of matter. Bits could also be packed closer together, thanks to mathematical algorithms that filter out noise from magnetic interference and find the most likely bit sequences from each chunk of readback signal. And thermal expansion control of the head, enabled by placing a heater under the magnetic writer, allowed it to fly less than 5 nanometers above the disk surface, about the width of 2 strands of DNA. For the past several decades, the exponential growth in computers' storage capacity and processing power has followed a pattern known as Moore's Law, which in 1975 predicted that information density would double every 2 years.
But at around 100 gigabits per square inch, shrinking the magnetic grains further or cramming them closer together posed a new risk, called the superparamagnetic effect. When a magnetic grain volume is too small, its magnetization is easily disturbed by heat energy and can cause bits to switch unintentionally, leading to data loss. Scientists resolved this limitation in a remarkably simple way by changing the direction of recording from longitudinal to perpendicular, allowing areal density to approach 1 terabit per square inch. Recently, the potential limit has been increased yet again through heat-assisted magnetic recording. This uses an even more thermally stable recording medium whose magnetic resistance is momentarily reduced by heating up a particular spot with a laser and allowing data to be written. And while those drives are currently in the prototype stage, scientists already have the next potential trick up their sleeves: bit-patterned media where bit locations are arranged in separate nano-sized structures, potentially allowing for areal densities of 20 terabits per square inch or more. So it's thanks to the combined efforts of generations of engineers, material scientists, and quantum physicists that this tool of incredible power and precision can spin in the palm of your hand. Bueno, es para que se den una idea más o menos de lo que hacen los discos duros. Es un proceso bastante sofisticado, pero ya es parte de nuestras vidas, ¿no? Todos nosotros tenemos contacto con discos duros probablemente todos los días. Bueno, seguimos. Esos son los discos duros. En resumen, están hechos para guardar mucha información. O sea, el área, ahorita como veo en el video, pues cada día crece más, cada vez tenemos más capacidad de guardar más información en menos espacio. Los discos duros en cuestiones, cuando tenemos dispositivos móviles, no son buenos, porque obviamente cualquier cuestión mecánica pues lo puede dañar. Entonces, para eso ya se inventaron otras tecnologías, ¿no? Que son probablemente las que todos tengamos en los dispositivos móviles que usamos. Y estos, todo también les puede decir discos de estado sólido, pero realmente pues no son discos, ¿no? Estos son unidades de estado sólido y son, digamos, esas unidades, componentes de almacenamiento de datos que todos tenemos en las diferentes dispositivos móviles que tenemos, ¿no? Esto está basado en una tecnología llamada flash, que son pequeñísimos chips de silicio, que son escritos y borrados, pero aquí ya no son por procesos magnéticos, sino son borrados por electricidad, simplemente. Entonces, aquí nos vamos a una escala mucho más pequeña ya de almacenamiento de tecnología. Lo que estamos haciendo es prácticamente, literal, es almacenar un electrón en unas cosas que inventaron que son como trampas, que son las que agarran los electrones y los dejan ahí. Entonces, nosotros al leerlo, si tiene esa carga, sabemos que hay un bit, ¿no? Y si no tiene carga, sabemos que no tiene. ¿Se dejó de escuchar? Ya, perdón, estaba aquí poniendo en silencio una cosa que tengo en la computadora. Perdón. Sí, entonces les decía que estos electrones se atrapan en unas unidades básicas llamadas trampas de carga. Tenemos ya, a diferencia de los discos duros, donde hay una cuestión mecánica, es un disco que tiene que girar. Por ejemplo, si queremos leer un dato que está de este lado, pues tenemos que girar completamente, esperar ese tiempo al que gire para leerlo, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente podemos decir que la información está ahí y solo se consume, ¿no? No hay algún proceso mecánico, sino simplemente lo leemos a través de esas lecturas de electricidad que se puedan tener. Entonces, las velocidades de lectura y escritura son brutales, mucho mayores que los discos duros normales.
Entonces, ahorita las aplicaciones cotidianas comerciales de nosotros estamos familiarizados son con las computadoras, las laptops en general, y ya empiezan a salir híbridas, o se tiene solamente puros estados sólidos, que obviamente es más caro, o se tiene una cuestión híbrida, donde tenemos una unidad de estado sólido en conjunto con un disco duro. Esto muchas veces sirve para que digamos, en la unidad de estado sólido lo que se hace es almacenar el sistema operativo. El sistema operativo de Windows, el sistema de Linux, de Mac, lo que se tenga, se almacena ahí para que las computadoras arranquen rapidísimo, ¿no? O sea, ya hoy en día prácticamente como uno prende una computadora, ya se tiene acceso al sistema operativo en cuestión de segundos. Antes probablemente, no sé, hablando de un Windows 95 o una cuestión de hace más de 20 años, tenemos que esperar muchísimo porque lo que se hacía es que en estos discos duros, que obviamente tenían velocidades mucho menores de las que hoy, se tenía que leer todos esos datos para cargarlo, ¿no? Para cargarlo en memoria y ya nos lo desplegaba. Hoy en día, pues, si lo tenemos en un estado, en una unidad de estado sólido, simplemente se lee, se despliega, y para lo que utilizamos el disco duro ya es para guardar información que no se está leyendo todo el tiempo, sino pues simplemente, no sé, yo subo una fotografía y está ahí, ¿no? Se está almacenando y cuando la quiera leer, pues tardará, ¿no? Que también, digo, ya tampoco es tan lento, ¿no? Pero generalmente son las aplicaciones, ¿no? Lo que queremos es ya no solo almacenar mucho, sino almacenar mucho y leerlo, poder leerlo y escribirlo muy, muy, muy rápido. Los precios son más altos, como les había dicho. Y aquí, si les interesa, les dejo un video para que vean cómo funciona el tema de las unidades de estado sólido. Aquí realmente se habla de cómo se hace, cómo se captura, cómo se atrapa ese electrón, si quisieran, si estuvieran un poco más curiosos, ¿no? Aquí realmente pues no necesitan saberlo. Ya es un poco, digamos, el tema de leer datos. Creo que ya con que sepan que cómo funciona el disco duro es más que suficiente. Tenemos diferentes presentaciones, no solamente hay discos duros ni unidades de estado sólido, hay vertientes, obviamente todo el mundo, esto ya es de museo, prácticamente ya nadie lo tiene, aunque por ahí creo que hay algunas cuestiones que se manejan todavía con estos disquitos que yo los conocí como floppies. Realmente hay muchos nombres por ahí, pero bueno, este tipo de discos, porque realmente es un disco, y un disco magnético súper delgadito que está dentro de esta cosa, de esta cubierta cuadrada, son las primeras tecnologías que se usaron comercialmente, y aquí están basados no en aluminio ni en cerámica, sino son discos magnéticos de un componente plástico, y funciona exactamente igual, ¿no? Tenemos que girarlo y hay un cabezal que está leyendo magnéticamente la información que está aquí, y eso, pues, esto se lee. Ya, creo que ya no existe, ¿no? Una computadora nueva que traiga este tipo de cuestiones. Se tiene que comprar aparte si es que tuvieran la necesidad de utilizarlo, ¿no? Todos conocemos los discos ópticos, aunque ya es una tecnología que ya está pasando, ya se está haciendo muy viejita, ya casi no se utiliza. Todavía existen aplicaciones, ¿no? Sobre todo para almacenar datos, ¿no? Que realmente cuando estamos hablando de que queremos mandar a archivo mucha información, esto se utiliza, se puede implementar de diferentes maneras. Una es, ya sea utilizar discos de este tipo, o de cintas, como aquellas filminas de cine viejito que seguramente vieron en alguna película o documental. Así todavía se almacena información hoy en día, pero digamos que es para archivo. O sea, tú puedes guardar pues, cierta cantidad de datos, y esos los mandas a una bodega donde tengas cierto control de temperatura y humedad, obviamente para que no se eche a perder, porque estamos hablando de que pues, se pueden deteriorar por diferentes factores, y ahí la información pues, se puede quedar, ¿no? Pero estamos hablando de que no lo vas a estar leyendo continuamente ni escribiendo, sino simplemente lo estamos utilizando para archivos, ¿no? Lo mismo para discos, podemos tener muchísimos discos, simplemente, pues, si es de guardarlo para la posteridad, pues lo ponemos ahí en un cuarto ahí bien cuidado, ¿no? Cuestiones ya móviles, todos tenemos este tipo de memorias, entonces aquí depende el dispositivo, pues esto es, las memorias USB, como se les conoce, los thumb drives, son basadas también, al igual que las unidades de estado sólido, son basadas en tecnología flash. También lo que estamos haciendo aquí es atrapar el electrón en un lugar súper chiquito, y lo que se lee pues ya es la carga eléctrica. Hay diferentes generaciones, está la 2,
Está la 3, que es, digamos, de las últimas que salieron. Después salió el USB-C, que es lo que ya ahorita empieza a aparecer en la mayoría de dispositivos. Y pues ahí simplemente es la manera de almacenar los datos es la misma, simplemente el conector USB es el que nos da ya la velocidad de lectura, ¿no? Porque tiene más puertos para poder leer esta información. Y dependiendo la aplicación, podemos tener este tipo de tarjetitas, que ya la vemos mucho, por ejemplo, en cámaras, también en celulares. Muchas veces los celulares que se les puede expandir la memoria de almacenamiento, que no es diferente de la memoria RAM, que es la con la que corre todo el sistema. Estas te los puedes sustituir, ¿no? Y entonces aquí te puedes comprar tu tarjetita de, no sé, 254 gigas o lo que ustedes quieran, ¿no? Y aquí ya igual lo almacenan. Está también basado en tecnologías flash y pues aplica en estos dispositivos que les dije. Bueno, ya viendo este tema de los dispositivos, vamos a pasar ya a lo que son los sistemas de videoconferencia, que esto ya es una aplicación como tal de telemedicina. Hay muchas personas, muchas instituciones que hoy en día corren programas completos de telemedicina simplemente a través de sistemas de videoconferencia, ¿no? Entonces, que la idea es ponerles un poco el contexto de qué es la videoconferencia, cómo se maneja, los diferentes protocolos que hay, qué existió y qué existe, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar en esta diapositiva específicamente de los sistemas de videoconferencia de propósito específico, ¿no? Estos sistemas son, digamos que son computadoras que lo que hacen es procesar específicamente las señales de videoconferencia. Nada más. Obviamente nosotros pues tenemos Zoom, tenemos, no sé, Microsoft Teams, tenemos Web, tenemos muchas herramientas que corremos en nuestra computadora, pero estamos ahí, digamos, la gran diferencia es que nuestra computadora está hecha para tener muchísimas aplicaciones. Entre ellas solamente podemos tener una conferencia, pero no tenemos estandarizado eso. Entonces, dependiendo del desempeño del hardware, va a ser la calidad de nuestra videoconferencia, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco más de sistemas basados completamente en software de videoconferencia, pero aquí el propósito desde que nació la videoconferencia es destinar hardware exclusivo para el procesamiento de estos datos y obviamente aumenta muchísimo la calidad y las funcionalidades que tú puedas tener, ¿no? Entonces, estos sistemas de videoconferencia a propósito específico se le conoce en el argot técnico, simplemente se les dicen códecs, así se conocen. Cuando alguien necesita de que tienen un códec en una sala de conferencia o tienen un códec para un proyecto de telemedicina, lo que están hablando se están refiriendo a este tipo de equipos, ¿no? Entonces, es un equipo de cómputo dedicado exclusivamente a la compresión y descompresión. De aquí viene el término codec, de compresión y descompresión, ¿no? Codec. De señales de audio, señales de video, todo esto siempre en tiempo real para aplicaciones de videoconferencia, ¿no? Entonces, un sistema de propósito específico, como que les tengo aquí en la imagen, dedica todos los recursos de hardware exclusivamente para el procesamiento de estas señales, ¿no? De esa manera garantizamos la calidad, el desempeño, y controlamos mucho mejor las señales, ¿no? Aquí también les pongo, igual no vamos a andar en esto, si están curiosos, si quieren ver la historia de la videoconferencia, aquí les dejo una liga, ¿no? Justo es de LifeSize. LifeSize es de los proveedores más grandes de sistemas de videoconferencia, hablando de estos de propósito específico. Entonces, pues, se pueden echar un clavado. Realmente esta tecnología empezó desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo se inventó esto y obviamente se ha ido popularizando. El salto ya cuántico en la aplicación de videoconferencia, pues fue cuando ya llegó a nuestros teléfonos celulares, ¿no? Entonces, déjenme ver qué más tengo por aquí. Hay diferentes tipos de equipos de videoconferencia. Hay desde los muy sencillos, que simplemente pues, es una computadorcita, un aparatito donde le ponemos una cámara que puede o no moverse, hasta sistemas mucho más complejos que ya podemos instalar en oficinas, en salas de videoconferencia específicas, en auditorios donde ya estos equipos tienen la capacidad para conectar
múltiples micrófonos, múltiples cámaras, pueden tener múltiples enlaces de internet, se pueden conectar a bocinas, muchísimas cosas, ¿no? De hecho, hay versiones ya mucho más complejas donde incluso podemos controlar otros dispositivos. Aquí les pongo igual el acrónimo de GPIO. GPIO es cuando tienen esta conexión donde tal cual a este equipo le podemos conectar cables para controlar, por ejemplo, cuando vaya a iniciar una conferencia, que se bajen las cortinas, que se atenúe la luz, diferentes funciones, ¿no? Obviamente son equipos mucho más caros, hay gamas, digamos, muy accesibles, y hay equipos que son brutalmente caros, ¿no? Que ya son aplicaciones muy, muy avanzadas. Pero bueno, se lo pueden imaginar, ¿no? Entonces, realmente la necesidad que ustedes tengan, van a poderlo encontrar en un equipo hablando de telemedicina, ¿no? Van a poder encontrarlo en un equipo de videoconferencia siempre. Por ejemplo, pueden tener diferentes sistemas de cámaras donde haya, por ejemplo, reconocimiento de voz y esté siempre apuntando a la persona que está hablando. No sé, eso hablando, por ejemplo, que esté, no sé, un médico hablando con un paciente y que todo el tiempo las personas que estén conectadas pues estén viendo de manera automática cómo se está enfocando y se está ubicando la cámara para ver cuando el paciente hable o cuando el médico hable, ¿no? Hay otras aplicaciones de pues ya cámaras que se pueden controlar a distancia, a través de si yo estoy conectado, a través de la misma funcionalidad que me puede ofrecer ya sea el software del propio equipo, a través de control remoto o otras interfaces. Yo puedo estar moviendo la cámara remota para, por ejemplo, hacerle un zoom al paciente para ver lo que está pasando en el consultorio, diferentes ya funcionalidades, ¿no? Entonces, metemos un poquito en temas técnicos, hablando de videoconferencia ya en general. Hay dos grandes estándares o protocolos que son los que se utilizan para esta comunicación. Uno es lo que se conoce muy técnico, el H.323, que es un protocolo, y otro es ZIP. Vamos a ver un poco, de manera muy básica, en qué consiste cada uno de estos. Entonces, el primer estándar para dispositivos de audio, sobre todo aquí todo se inventó por la necesidad de tener telefonía, no necesariamente video en un principio, sino pues se inventó a partir de transportar la voz. H323 es lo que se conoce en la industria como un estándar sombrilla, umbrella, y esto quiere decir que debajo de H323, de este protocolo, hay muchos otros protocolos que ya están muy bien estandarizados. Entonces, sin lugar a duda, podemos hablar de que cuando un equipo habla o es compatible con H323, va a ser 100% compatible con cualquier equipo de videoconferencia que tenga el mismo protocolo, ¿no? No importando la marca. Esa es una de las grandes ventajas del H323. Entonces, este protocolo nace en 1996. Antes de esta fecha, todos los diferentes proveedores que existían en la industria, todos pues hacían videoconferencia como mejor les dieran sus capacidades, y cada quien tenía una receta diferente, ¿no? Entonces, a partir del 96 se pusieron de acuerdo, porque obviamente esto se estaba pensando que su uso se iba a exponenciar, entonces tenían que ponerse de acuerdo, ¿no? Era imposible que una marca dominara el mercado, entonces se pusieron de acuerdo en un lenguaje en común para que, independientemente de lo que se comprara, se pudieran hablar, ¿no? El H323 puedes tú transmitir 2 canales de video de manera simultánea. No sé si alguna vez han estado en alguna presentación con un equipo de videoconferencia, pero siempre, por ejemplo, en los auditorios, realmente son las aplicaciones como más comunes. Tenemos 2 pantallas, o en una pantalla, ahí depende del layout que se ponga, pero en una tenemos la parte del video, que puede haber muchas personas. Si es una conferencia múltiple, puede haber solamente un expositor, y tenemos un canal de presentación, justo como ahorita lo están viendo, ¿no? Entonces, pero esto ya, digamos que en el equipo de videoconferencia tenemos 2 salidas de video que salen, ¿no? O 2 salidas de video que entran y se pueden desplegar. Entonces, ya en H323 también la marcación de los dispositivos siempre se puede hacer de punto a punto a través de direcciones IP. Esto es bastante práctico, sobre todo aquí en México se ha popularizado mucho esa funcionalidad. Ahorita ya se está dando un paso hacia servicios en la nube, que es otro tipo de tecnología. Pero antes, por ejemplo, probablemente el ISSSTE, que lleva más de 20 años haciendo telemedicina, hay productos ya muy viejos, bueno, más bien que empezaron hace bastante,
todo era basado en este tipo de tecnologías, en dispositivos de videoconferencia específica, en códecs. Entonces, lo que hacían, lo más fácil era tú contratar un enlace de internet, pedir una dirección pública, estática, o sea, esas direcciones recuerdan que se configuraban en un equipo, en un router y que siempre iba a ser la misma a lo largo de internet para que cualquiera me pueda ver. Lo mismo se aplicaba, exactamente eso, pero esa dirección que era única en internet se le asignaba al equipo de videoconferencia. Eso quiere decir que alguien en China, en Australia, donde se lo puedan imaginar, teniendo un equipo igual, podían hacer una marcación espantosa, porque era marcar un 201.157.37.221, por decir. Lo marcaban, así como ustedes marcan un teléfono hoy, y se podía enlazar directamente, ¿no? A través de internet, sin necesidad de estar haciendo configuraciones pues más complejas en los enlaces de internet, ¿no? En las configuraciones de red. Entonces, esto sí existió, fue evolucionando la tecnología. En general, las ventajas del H323 es lo que les comentaba hace rato. Cualquier dispositivo que soporte este protocolo puede comunicarse de manera sencilla con cualquier otro, ¿no? No importando sobre todo su antigüedad. Bueno, desde que se tiene el H323. Antes de eso, pues obviamente no. Pero no importa que sea el códec más nuevo, más, digamos, con más features que se tenga, si el equipo habla H323, van a poder hablar con un equipo de videoconferencia súper viejito, que sea, por ejemplo, del 99, del 2000, no importa, se va a poder, porque eso ha perdurado al menos ese estándar, ¿no? Elimina el problema de interoperabilidad de las marcas. Permite este tema, ya les había dicho, de las direcciones IP. Esto abarata costos cuando es una aplicación más sencilla. Si queremos hacer cosas más, pues más complejas, más completas, más bien, ya no podemos utilizar ese tipo de marcación, pero bueno, es bastante práctico hacerlo así. Se pueden realizar marcaciones multipunto, también esa es otra de las ventajas, que tenemos un equipo y podemos hablarle a múltiples otros equipos. Eso quiere decir que el poder de procesamiento de ese equipo sirve para marcar a otros diferentes, ¿no? O sea, ustedes dirán, pues ahorita tenemos, no sé, 19 personas conectadas. Sí es diferente porque realmente todo lo que ustedes están viendo se está gestionando en alguna parte en un servidor en la nube. Aquí estos, que ya estamos hablando un poco del pasado, se compraban porque eran autónomos. Tú ponías, por ejemplo, comprabas 4 diferentes equipos y entonces esos 4 lo podías conectar independientemente de si tenías internet o no. Podían estar incluso corriendo en una WAN, en una LAN, y lo podías utilizar, ¿no? Entonces eso te reducía, eso se debe pensar porque realmente se te hace muy viejo el equipo, pero te reducía, te reduce costos, porque una vez que ya hiciste la inversión de ese equipo, pues te va a servir hasta que deje de existir el H323 o se te oxide el equipo, ¿no? Eso, ahorita, sobre todo en gobierno, nos topamos con equipos de videoconferencia ya muy viejitos, que siguen sirviendo, pero pues ya están en las últimas, ¿no? Por ahí en una generación de códecs de una marca italiana que dejó de existir hace como 10 años, todavía sirven y los tienen por ahí instalados y corriendo en algunas partes. Desventajas de esa tecnología: no se pueden personalizar ni agregar funciones adicionales, que eso es el contrario de SIP, ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí es muy estándar, vamos a hacer videoconferencia, podemos tener un canal de presentación para, no sé, tener otro flujo de video. Por ejemplo, había casos donde tú tienes la videoconferencia y en el otro canal de video pones un equipo de, no sé, tal vez un ultrasonido. Por ejemplo, tú lo puedes conectar directamente a la salida y eso lo vas a transmitir, y en la conferencia pues puedes estar viendo eso, ¿no? Entonces te da un poco más de practicidad el asunto, ¿no? De tener el H323. No está considerado, porque ya es viejito, para administración masiva de puntos, ¿no? Podemos conectar 100, 500, ya empieza a dar problemas a partir de los 1000 usuarios. Y no es que tengamos a los 1000 usuarios en una conferencia, sino más bien son el número de sesiones que puedan existir, ya no nos dan, ¿no? Entonces, ya para eso se empezaron a inventar otras cosas. Entre ellas, una de las más importantes es el SIP, que SIP, tal cual, SIP es un protocolo, a diferencia de H323, que es un protocolo sombrilla, donde hay muchos otros estándares y protocolos allá abajo que tienes que hablar para decir que cumples con H323. SIP simplemente es un protocolo de señalización, lo cual quiere decir que la conexión básica, digamos, es cómo nos vamos a hablar, ¿no? Cómo
¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en establecer esa comunicación? Y después de eso ya se abre un mundo de características y funcionalidades que ya cada quien ha aprovechado de maneras distintas, ¿no? Absolutamente todos los mecanismos de videoconferencia basados en software, como este que estamos utilizando, están basados en SIP. SIP quiere decir que, a grandes rasgos, que siempre son sesiones que se hacen de manera centralizada. No estamos hablando de punto a punto. Aquí siempre estamos pasando a través de un servidor, al menos para saber, para que se sepa hacia dónde van a viajar las diferentes señales, ¿no? La marcación de los dispositivos, a diferencia de los H323 que pudiera ser por una dirección directa de IP o a través de extensiones, porque también pudiera ser así, o sea, poner la extensión 4021 y ya te sonaba ahí un otro códec. Aquí lo vamos a hacer a través de direcciones URI, que son, por ejemplo, nuestro correo electrónico. La dirección de nuestro correo electrónico es una dirección de tipo URI, que es de este tipo. Es un usuario, @ que quiere decir que está en hospital o Gmail o Facebook o lo que sea, ¿no? Aquí nos va a decir el dominio. Entonces, esto es un URI. O sea, todos manejamos URIs porque todos tenemos correos electrónicos. Entonces, aquí tú le puedes marcar ya sea a un equipo de videoconferencia de propósito específico a través de una dirección como estas, que sea, no sé, equipo1@hospital.com, o le puedes marcar a un usuario, a su teléfono celular o a su computadora o a cualquier dispositivo donde tenga un cliente con exactamente el mismo parámetro, ¿no? Un doctor@hospital. Y te va a sonar tu teléfono, te va a sonar tu computadora, va a sonar lo que sea, ¿no? Vas a utilizar este tipo de sesiones de Zoom. Incluso, ya es un poco más técnico, pero Zoom te vende unas cosas que se llaman conectores H323 o SIP, que te permiten conectarte con equipos de videoconferencia. Ahorita podríamos marcarle a un equipo de videoconferencia si tuviéramos ese conector. Pero bueno, ya son como aditamentos, pero se empiezan ya a traslapar con un mundo de aplicaciones un poco más industriales, ¿no? Pero en la base todos funcionan así. ¿Cuáles son las ventajas de SIP? Que realmente es el protocolo que está dominando y que ya va a dominar en un futuro, porque ya vamos a dejar de hacer las cosas, ya estamos dejando de hacer las cosas punto a punto, ya prácticamente todo lo hacemos sobre internet, todo sobre la nube, todo sobre un servicio, sobre suscripciones y no por adquisiciones de equipos, ¿no? Que todavía se busca por ahí, pero la tendencia es hacia allá, ¿no? Hacia que todo sea un servicio en la nube. Entonces, las ventajas. Hay cierta interoperabilidad a un nivel muy básico, lo que les decía de la señalización. Yo me puedo poner de acuerdo con otro dispositivo, con un servidor, sí, ahorita lo vamos a tocar muy brevemente, para yo entablar una comunicación. Por ejemplo, estamos usando Zoom en este momento, pero yo podría estar utilizando mi cliente de Webex, que es otra marca de videoconferencia, y se va a hablar, lo va a leer porque hay una dirección SIP, que probablemente ustedes, si tienen la invitación de Zoom, por ahí va a llegar, lo pueden buscar y va a decir, si quiere hablar de un dispositivo SIP, marque esto, ¿no? Y va a ser una cuestión de este tipo, ¿no? Un usuario, @ un lugar, punto algo. Entonces, se puede hacer, vamos a tener igualito lo que pasaba en H323, la funcionalidad básica de tener la videoconferencia y pues tal vez la presentación, ¿no? Hasta ahí nos quedaremos. Podemos hacer marcaciones IP, si tenemos un equipo que sea H323 y sí también compatible, podemos hacerlo, pero solamente a nivel de LAN. Esto quiere decir que pues ya no nos sirve, ¿no? Pues utilizar ese equipo de videoconferencia, ponerlo sobre internet y marcarle a otro que también esté sobre internet, ya no lo puedo hacer si no tengo un servicio, o si tengo un servidor, o si tengo algo que esté controlando las sesiones en medio con SIP. Esa puede ser una desventaja, pero realmente ya en la aplicación nos da este tipo de capacidades, ¿no? Ya un tema de conectividad ubicua, ¿no? Nos podemos meter desde cualquier dispositivo, tener una videoconferencia, una llamada de voz. Todos los sistemas de SIP están controlados a través de servidores que en este argot se le conocen como un proxy de tipo SIP. Simplemente lo imaginan como un servidor que es ese super router, si lo quieren ver así, que está controlando las sesiones, está sabiendo dónde mandar los paquetes, está viendo quién se conectó, de armar las diferentes sesiones para una conferencia de, por ejemplo, de 3 personas, después de otro de 4, conectar los diferentes dispositivos. Todo esto es lo que hace un proxy SIP, ¿no? Hay muchísima también flexibilidad. Otra de las ventajas de SIP
para desarrollo de funcionalidades adicionales, lo cual aquí justo en este ejemplo que tenemos chat, tenemos, por ejemplo, podemos anotar ahorita sobre la presentación que les estoy dando, podemos tener otras funcionalidades, por ejemplo, para hacer encuestas, levantar la mano, todas esas cosas nos lo permite hacer SIP y ya depende mucho de cada proveedor. Sí tenemos un nivel como muy estándar donde todos se pueden hablar, pero realmente cada proveedor de videoconferencia le ha puesto su sabor, sus características, sus diferencias que son muy prácticas, ¿no? Ya cada quien tiene esa flexibilidad de ponerle muchas más funcionalidades a este tema. Su uso en general de SIP es de muy bajo costo, porque puede ya implementarse en diferentes dispositivos, ¿no? En computadora, en teléfonos inteligentes, incluso en sesiones. Podemos tener, por ejemplo, ya en este mundo que se empieza como a hacer como de domótica o de home care, donde tenemos ya un tema de IoT, de Internet de las Cosas, estos dispositivos pueden estar enlazados a través del protocolo de SIP para transmitirles, por ejemplo, algún dato no sé, de la temperatura del cuarto, en conjunto con tal vez el audio y con el video, ¿no? O sea, pensemos que SIP y el otro 833 está hecho para este tema de comunicación en tiempo real, ¿no? Siempre se tiene que utilizar así. Aquí les pongo un ejemplo, una gráfica donde tenemos un SIP proxy que puede estar en internet, pueden estar en algún centro de datos de Google, de Amazon o de donde sea. Entonces, los diferentes dispositivos se pueden conectar ahí, no importa, ¿no? Si tienen SIP y sobre todo cuando son del mismo proveedor, tienen mucha más funcionalidad. Este es un dispositivo, digo, es un protocolo, un estándar que todavía está en desarrollo, entonces hay muchísimo camino, ¿no? Todavía por recorrer muchas funcionalidades que se están implementando hoy en día, entonces cada vez va a ser más integral, vamos a tener más cosas y también la interoperabilidad, porque ya se están poniendo de acuerdo más los proveedores, va a ser un poco más transparente, ¿no? Realmente ahí estamos hablando de conflictos de interés, de competencia entre las marcas, pero ya se puede, ¿no? O sea, yo puedo entrar desde Microsoft Teams a este Zoom, o desde Webex, o viceversa, ¿no? Obviamente, pues, con las diferentes licencias que se pueden ofrecer, pero es posible, para allá está yendo todo. Entonces, esos son los dos diferentes protocolos que existen. En general, todos los sistemas de videoconferencia se hablan a través, ya la mayoría de SIP, y H323, pues son los viejillos, que también ya casi todos lo traen, son solamente por el tema de compatibilidad, ¿no? Pero es lo que se usa hoy. Ya para finalizar, a ver, creo que me mandaron aquí una pregunta. No. No, esa clase, ok. Voy a explicarles un poco del tema de lo que hacen estos códecs, ¿no? Porque el códec puede ser físico, como se los enseñé, aquí que son sistemas de videoconferencia de propósito específico, pero también su computadora es un códec. Sobre todo es ese cliente de Zoom, es esa sesión, esa cosita que ustedes descargan e instalan para poder tener esta sesión de Zoom. Eso es un códec, ¿no? Ya sea que se haga de manera local o que se haga a través del mismo navegador. Lo que están haciendo es codificar y decodificar la información que está llegando del audio y del video, ¿no? Entonces, la compresión de audio y video se lleva a cabo a través de estos códecs. Códec realmente es el nombre, es digamos, corto, es el término corto para codificación del inglés. Y estamos hablando más del algoritmo, ¿no? Los códecs son los algoritmos computacionales que nos permiten reducir el tamaño de los datos de una señal para almacenarla o para transmitirla, ¿no? Aquí no solamente estamos hablando de transmitir audio y video, sino también de comprimir la información, porque eso también es un códec, para guardarla en un disco duro, ¿no? En una cinta magnética y que se quede ahí 15 años, si quieres. Entonces, vamos a ver las aplicaciones de tiempo real, que son realmente las relevantes para el tema de telemedicina. Esto es importante que lo sepan para que se expliquen sobre todo por qué a veces pueden fallar las señales, por qué se corta su voz, por qué se ve pixeleado el video, por qué puede no servir un enlace o lo que sea, ¿no? Ya esto les servirá para los proyectos en los que ustedes pueden estar involucrados. Entonces, vamos a empezar por el audio, ¿no? El audio, en un principio empezó a digitalizarse y comprimirse para poder optimizar el número de canales. Se hablaba de canales que en términos muy generales
estamos hablando de ancho de banda, los canales de voz que permitían estas líneas de cobre, ¿no? Ustedes les daban una línea de cobre, por ahí están unos enlaces, todavía existen, alguien que te dan enlaces T1 o E1 o E2. Esto quiere decir el número de canales que traían, ¿no? Ahí no nos vamos a poner tan técnicos, pero pues realmente ese era el propósito, ¿no? Poder comprimir la señal para, por ejemplo, en un canal específico, solo transportar la voz y en otro canal específico solo transportar los datos, que era lo que ustedes, lo que nosotros tuvimos, los que vivíamos hace 20 años y tenemos internet, como se mandaban los enlaces de internet. Siempre los recursos son escasos y las necesidades son mayores. Entonces, el ser humano siempre ha buscado este tipo de cuestiones, no solamente en cuestiones de telecomunicaciones, sino en todo, ¿no? Siempre se busca la optimización de los recursos, en este caso del ancho de banda. ¿Cómo? Pues trabajando los datos. Entonces, al ser diseñado los códecs para transmitir voz, la mayoría de estos lo que hacen específicamente es aislar las frecuencias que utiliza la voz humana. Solamente la voz humana, porque nuestra voz pues trabaja en un rango específico, obviamente depende mucho el idioma, como el rango de frecuencias que se puedan utilizar, pero hay uno como más o menos ahí que pueda abarcar tantos, ¿no? Por eso muchas veces, ahorita ya cambió, después de la pandemia empezaron a poner ahí aplicaciones en Zoom o en los diferentes clientes para poder transmitir música que no se escuchara espantoso porque se oye horrible, y justo se oía horrible o se oye horrible porque no todos lo pueden hacer, porque lo que estamos haciendo es, nuestra computadora está digitalizando esas señales, las está convirtiendo, las está pasando por un algoritmo específico que está codificando esa información para hacerla mucho más chiquita, y la manera más efectiva, si solamente queremos hablarnos, si es una comunicación de voz, es cortar todo lo que no sea la voz humana. Entonces, básicamente es lo que hace un códec de voz, pues sobre todo de telefonía, ¿no? Aquí en videoconferencia, pues ya tenemos más anchos de banda y podemos transmitir música o les paso completamente el audio del video, ¿no? Como lo hice hace poco. Esta funcionalidad realmente no la teníamos hace 3 años. Entonces, ya dependiendo de la generación, hay diferentes tipos de códecs. Aquí les pongo esta gráfica, seguramente algunos habrán visto esto. La información se comprime, digamos, en capas, y hay diferentes tipos de compresión. Todo empezó, digamos que es el MPEG, que es como MPEG, es como el protocolo de compresión, y este abarca diferentes generaciones. Está el MP1, MP2, que esos creo que yo no los conocí. Yo conocí realmente esto hasta que llegó el MP3, que fue como la manera muy barata de empezar a comercializar y hacer streaming y sobre todo bajar música, ¿no? Aquel mencionábamos en un principio, pues hace 20 años yo bajaba de esa conexión de ADSL, bajaba canciones en Ares o en LimeWire, todas las bajaba en formato MP3, porque el MP3 justo hacía esto. El MP3 codificaba la información solamente en los rangos, aquí es diferente porque no es de la voz humana, sino solamente agarraba el espectro de frecuencias que el oído humano podía percibir mayormente, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de una gráfica, los extremos es donde está como ya mucho detalle y pues no todos los humanos los escuchamos, hay algunos que no, hay algunos que sí, pero bueno, realmente ahorita si ustedes buscan una canción en MP3, la realidad es que se escucha horrible, se escucha espantoso, y justo pues ya nosotros lo que estamos buscando es tener más calidad que otra cuestión, porque pues sí ya tenemos el ancho de banda para poder bajar una canción de manera decente, ¿no? Después salió justo de AAC, es el que por ejemplo, nos manda Netflix, es el que se está utilizando ahorita en la videoconferencia, ya tiene mucha más calidad, ocupa mayor ancho de banda, pero bueno, cumple el propósito. En telefonía, esos son los que se ocupan, así se llaman, G711 y G709, que son los que están hechos específicamente para la voz, ¿no? Realmente es una tecnología muy eficiente, se utiliza, sobre todo por eso se puede empezar a utilizar en enlaces satelitales, porque nosotros al utilizar este códec, G711, minimizamos, ¿no? O sea, no, realmente la voz humana necesita un máximo, de 89 kilobits y se acabó. Con 89 kilobits podemos tener una llamada telefónica de calidad,
o sea, vamos, no distinguiremos como todos esos tonos y matices de la voz humana, pero lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer sobre un satélite o sobre un enlace muy bajo, ¿no? De muy bajo ancho de banda. Hay otros ahí en la industria, realmente no nos vamos a meter un poco de eso. Y bueno, ya para finalizar, les explico cómo funciona la compresión de video. Esto es bastante interesante también, para que sepan cómo funciona, cómo aprovechamos el ancho de banda. Porque ustedes imaginan, no es como una película. Cuando estamos haciendo una videoconferencia, estamos utilizando un códec específico que se llama H264, así como en el telefonía se llamaba G711, son nombres espantosos. El que nosotros utilizamos es H.264, no solamente se utiliza para la videoconferencia, sino también se utiliza para comprimir video, para crear un video, ¿no? Ustedes cuando bajan una película, cuando tienen stream de datos y lo reciben en una película, están hechos en esos formatos. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Nosotros consumiríamos, si pasáramos frame por frame de cada video, de cada película, de cada cuestión donde estamos transmitiendo video, la cantidad de datos sería inimaginable. No podríamos transportar tantos datos, ¿no? O muy pocos tendríamos acceso a poder ver esto, ¿no? En tiempo real. Entonces, lo que se utiliza es, lo que se hizo fue llegar a un algoritmo que es bastante práctico. Les voy a poner un video, me parece que dura también como unos 5 minutos, para que vean cómo funciona este algoritmo de H264 y se expliquen por qué, por ejemplo, cuando alguien se mueve y está muy feo, está muy bajo el ancho de banda, por qué de repente se pueden quedar pegadas, no sé, imágenes o ven píxeles o se pierde información, ¿no? Déjenme se los pongo y después comentamos un poco ya para cerrar la clase del día de hoy. In this video, we'll explore H.264 encoding and decoding, all made possible by a single Matrox Mira IPX 4K capture and IP encode-decode card. Because H.264 both encodes and decodes content, it is referred to as a codec, an algorithm which packages and unpackages content for further streaming or recording. Encoding is another term for compression, which reduces the size of a file, making it easier to transmit over a distance and/or to be disseminated to multiple endpoints or nodes as part of a network. Decoding, on the other hand, reverses this process and decompresses the content. H.264 is just one of many codecs designed to package together content for the purpose of streaming or recording. Also known as MPEG-4 AVC, it is the most universally deployed codec in use today. As a result of this, H.264 is the optimal codec choice right now. Different levels of H.264 encoding and decoding are available, with the highest level being 5.2. H.264 predicts the makeup of frames comprising the content, assessing information or areas that require more or less compression. For example, during a video of a press conference, a relatively stationary subject stands between a podium and a backdrop, both of which are even more static. H.264 deduces which areas will not change from frame to frame and acts to compress accordingly. It does this more efficiently than other codecs would in its place. H.264 effectively balances a tightrope between visual quality and file size for cost-effective bitrate management. As a result, bandwidth consumption is reduced when distributing and recording content, and the amount of space when storing it. As a result, it all costs less. Bitrate is defined as the amount of data encoded per second. The higher the bitrate, the higher the quality of the video. Because more data is transmitted at a higher bitrate, it also means a higher cost as well. For example, take two videos that are showing exactly the same content. One has a resolution of 1080p, and the other is a larger 4K video. Both can be streamed at the same bitrate. However, the 4K content will require more compression to accomplish this and look worse as a result. In order to maintain the same quality for the 4K video, the bitrate will have to increase. Similarly, image quality shares an inverse relationship with frame rate. The higher the frame rate,
the more data there is to encode. With a 60 Hz video possessing twice the number of frames per second as a 30 Hz clip. When there are more frames, there's more data to encode. For example, in high-frequency content like live sports, higher frame rates are required for the video to be watchable, and in turn, higher bit rates are needed to transmit this video. Meanwhile, bitrate control can be described as either constant or variable. Bitrates can either maintain a constant flow of data for consistent quality, or have the codec determine how much compression is needed for each frame for greater efficiency. Remember the example of the press conference? Imagine that as one scene in a longer video, and one which could employ a fair amount of compression. In contrast, a car chase scene with multiple camera angles and constantly changing motion would involve far more unique frames and therefore be less able to employ compression. The highly efficient H.264 codec is, in part, what separates Matrox Mura IPX cards from the competition. Aquí les voy a quitar esto por el comercial de la marca que a nadie le interesa ahorita. Pero bueno, el mensaje se dio. En resumen, lo que hace el H.264, que es súper interesante, es un algoritmo predictivo. De lo que hace es no transmitir lo que no se está moviendo. Entonces, así ahorramos muchísima información para transmitir. Entonces, probablemente si ustedes ya puedan empezar con esta información a controlar un poco mejor la manera en la que ustedes hacen sus videoconferencias. Por ejemplo, yo ahorita que estoy transmitiendo mi video, siempre trato de tener un fondo que sea estático, que no tenga, pues, no sé, texturas ni nada, sino que simplemente es un color sólido. Entonces, esto hace mucho más eficiente el algoritmo que estamos hablando para que ustedes vean mejor la imagen, ¿no? Para que se comprima, y si ustedes no tienen muy buen ancho de banda, pues de todas maneras les pueda llegar adecuadamente el video, ¿no? Esto diferencia, por ejemplo, si yo les paso una película en este momento, pues imagínense una película, todos esos bits, todas esas imágenes están moviéndose todo el tiempo, entonces van a consumir muchísimo más ancho de banda, ¿no? Entonces, por ejemplo, los equipos de videoconferencia, ya sea de propósito específico, te dan la especificación, por eso les doy el ejemplo, pero, por ejemplo, podemos tener llamadas para transmitir HD, nos requiere, por ejemplo, un ancho de banda de al menos 1.5 megabits por segundo, que pudiera, por ejemplo, si tenemos una conexión pues, medio pobre en nuestra casa, nos pudiera dar ese ancho de banda que no es tan, digamos que no es tan alto. Entonces, cuando se hace más eficiente el algoritmo, en lugar de ocupar ese 1.5, vamos a ocupar mucho menos, porque una videoconferencia no estamos transmitiendo todo el tiempo. Entonces, es la manera en la que se optimiza muchísimo el transporte de los datos. Aquí el video dice que el H.264 es la manera ahorita más óptima para poder hacer streaming de video. Realmente ya hay una tecnología superior, que es el H.265, al menos ya tiene, pues el numerito tiene un poco más de sentido. Es mucho más moderno, ya tiene en el mercado varios años, pero obviamente empezó en el mundo industrial, en conferencias, por ejemplo, en sistemas de videoconferencia de propósito específico, ya hay muchos en el mercado que pueden hacer H.265. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que si hay equipos que utilizan este protocolo, este algoritmo de compresión, nos permite utilizar la mitad del ancho de banda que normalmente se utiliza. Entonces, se hace mucho más eficiente la compresión, la predicción de esos datos. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer una videoconferencia en HD, en lugar de ocupar 1.5 megabits por segundo, vamos a ocupar alrededor de 700 megabits por segundo, y si es una videoconferencia vamos a utilizar mucho menos, ¿no? Tiene mucho más poder este algoritmo, esta manera de comprimir datos, pero requiere mucha más capacidad de cómputo para poder hacerse, ¿no? Entonces, por eso lo encontramos en algunos equipos de videoconferencia de propósito específico, no en todos. Los que son realmente baratos no tienen esto, porque sí necesitas una capacidad de cómputo ya más robusta. Hay algunos proveedores de videoconferencia de software como Zoom, que también ya te lo puede dar, pero realmente hay la limitante de este equipo de cómputo. No todas las computadoras que tenemos, por ejemplo, la mía, estoy seguro que no podría correr H.265 porque necesitas un procesador bastante potente y pues si no lo necesitas para otras aplicaciones no tienes por qué tenerlo, ¿no? Esto evidentemente va a cambiar. El futuro es que tengamos videoconferencias
de mucho mayor calidad, consumiendo menos ancho de banda, ¿no? Entonces, el futuro es el video, ¿no? Ya es el video, seguirá siendo el video, ¿no? Veremos muchas más aplicaciones en cuestiones de transmisión de streaming de video. Entonces, hasta aquí terminamos la sesión de hoy, hablando ya de dispositivos. La siguiente ya tomaremos, ya empezaremos a ver cosas específicas de telemedicina, de equipamiento específico para telemedicina, de estaciones, de tipos de software, también de cuestiones de cómo podemos implementar un proyecto de telemedicina a nivel de cómo debe de estar preparada el área donde vamos a tener pues, las diferentes sesiones. Hay que cuidar muchos detalles porque no debe de ser una videoconferencia pues, normal, sino que tenemos que cuidar la calidad porque nosotros, bueno, más bien ustedes como médicos que van a estar del otro lado de la pantalla y el paciente los va a estar viendo, necesitan seguir teniendo esa presencia, ¿no? Y para hacerlo, para conservar la calidad de una videoconferencia en una sesión de telemedicina, es bastante práctico que sepan todos esos datos, ¿no? Cómo se maneja la luz, qué deben de hacer, más que nada, si ustedes llegan a ser coordinadores de algún equipo de algún proyecto de telemedicina, sepan cómo se debe de equipar un consultorio para tener una calidad de telemedicina adecuada, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda me ponían? Aquí sería el bitrate. No sé qué se referían aquí la pregunta que me pusieron. Pero bueno, perdón. Si hay alguna duda, pues con muchísimo gusto la respondemos. Como bien ponía la doctora hace rato aquí en el chat, les puse una actividad que se cierra el miércoles, pero me parece que hubo ahí algunos problemas con la plataforma el fin de semana, entonces voy a extender esto para que se pueda entregar viernes o sábado, ¿no? Eso es de la actividad previa. Voy a hacer otra, tal vez un examencillo, alguna cuestión de repaso de los temas que acabamos de ver, específicamente de dispositivos, igual para que se entregue la siguiente semana. Son cuestiones sencillas, no se preocupen, nada, nada complicado, nada más como repaso. No se les olvide tan rápido lo que les expliqué. Y bueno, pues quedamos, nos vemos, no sé, la siguiente semana, no sé si está programada otra de mis sesiones, pero todavía nos quedan, me parece, un par de clases donde pues, ya vemos, ya específicamente lo aterrizamos a la telemedicina, ¿no? Todos estos conceptos. Sí, excelente. Muchísimas gracias, ingeniero Alan. ¿Alguna duda, chicos? No, todo bien. Gracias, ingeniero. Sobre el tema no, doctores, pero yo tengo un problema. Lo que pasa es que yo no pude entrar a la primera sesión, entonces no sabía que estaban pasando asistencia. Y entré a las siguientes sesiones, pero no pasé asistencia. Bueno, no puse mi nombre en el chat. Entonces no sé si hay algún problema. Okay. No te preocupes, no te preocupes. Mira, nada más con que realices también las actividades, no pasa nada. Aquí, de todos modos, las sesiones las estamos grabando y estamos tomando las personas tanto que hayan ingresado y que estén participando. No te preocupes. Gracias. Y de nada. Una duda, igual la evaluación de infraestructura de Telecom que se subió ayer, igual, bueno, es que tiene como fecha límite igual el miércoles. ¿Esa igual se recorre o esa se queda igual? Sí, esa la muevo el día de hoy y la vamos a dejar para el viernes. Ok, gracias. Bueno, pues chicos, si no tienen alguna duda, pues bueno, vamos a finalizar esta sesión. Muchísimas gracias, ingeniero Alan, y seguimos en contacto. Perfecto, pues nos vemos pronto. Cualquier duda en el Moodle, ahí está mi correo electrónico. Si no me mandan cualquier pregunta, con muchísimo gusto lo vemos, ¿no? Que tengan buena semana. Hasta luego. Gracias, doctores, igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Cuídense.